sí tuvo conocimiento del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. Lamentó que la Contraloría haya admitido solo glosas y no indicios con responsabilidad penal. Una siguiente intervención con el asambleísta Salvador Quispe sería la intervención número 23. Al fin, la lucha en contra de la corrupción no se puede detener porque ya vemos cómo sigue campeando. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos cuando estamos observando estos problemas de corrupción. Aquí se ha pretendido señalar de que tenemos que mirar con lupa los detalles de la ley para luchar en contra de la corrupción. Es verdad que debemos tomar en cuenta la Constitución, la ley, pero la Constitución y la ley muchas veces es ciega frente a estos actos de corrupción, o por lo menos quienes pretenden utilizar en esa lucha, buscando con lupa qué decir, qué no decir, cómo hacer. Nosotros invitamos al Parlamento Nacional a que la lucha en contra de la corrupción no se puede quedar enredado en los hilos de los análisis legales constitucionales. La lucha en contra de la corrupción debe ser con toda la fuerza y eso es lo que el pueblo ecuatoriano exige en estos días. Obviamente, nosotros vamos a votar por la censura y la destitución de este gobierno porque es evidente los actos de corrupción, pero no se alegren algunitos, porque ya sabemos que ni me quieren ni les quiero. Vamos a votar censurando y destituyendo a este gobierno porque los actos de corrupción del pasado, este gobierno se ha dedicado a mantener vivito. Me refiero, por ejemplo, los actos de corrupción en materia petrolera. ¿Quién fue el gobierno que firmó los contratos de venta anticipada del petróleo a China? ¿Y qué ha hecho este gobierno para corregir esos actos de corrupción? Absolutamente nada. Por eso vamos a votar por la censura y la destitución de este gobierno, porque este gobierno es el mayor cómplice de la corrupción en los tiempos de la supuesta revolución. No solamente en la preventa petrolera, aquí se vino y se dijo por parte de este gobierno de Guillermo Lasso que iba a cambiar los modelos de contrato de prestación de servicios a participación. Incluso firmaron el decreto 095 el 7 de julio del año 2021, orientando a cambiar esos modelos de contratos, porque dijeron que esos contratos firmados en el año 2011 estaban llenos de corrupción. Resulta que del 7 de julio del año 2021 al día de hoy, el gobierno de Lasso ha desistido de cambiar esos modelos de contratos petroleros cargados de corrupción. Le pido, presidente, que se pase por secretaría un video para poder quedar bien claritos cómo este gobierno cede a los actos de corrupción del gobierno de la supuesta Proceda al video, revolución. señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos. ¿Para qué cambiar algo que está funcionando bien a favor del Estado? Entonces, los contratos de participación no los hemos topado. No estamos pensando cambiarlos mientras el precio siga alto. Yo como ministro y el presidente de la República, que es un patriota y vela por los intereses del país, dice, ¿para qué cambiar?
Obviamente, las compañías también ya están acostumbradas, tienen desde el año 2010, 2011 este tipo de contrato. A lo bien se les paga, ya se les ha pagado casi todo. Algunos años no hubo para pagarles, pero ya sea el año pasado, en el cual el crudo ecuatoriano llegó a un promedio de $86 el barril. Un gran precio, un gran precio. Así es que todas estas preguntas, señor presidente, como es una comisión que se inició hace algunos meses, se basan en una premisa que ya no es la realidad, que es el interés del gobierno a cambiarse a contratos de participación. Ya no es la prioridad, ya no es la prioridad. Vamos a seguir con los contratos de prestación de servicios que están resultando con buenas utilidades para el Gracias, Estado. señor presidente, señor secretario. Suficiente prueba. Suficiente prueba. Se le dijo al pueblo ecuatoriano que van a terminar con esos contratos petroleros corruptos firmados en el año 2011. Ha sido suficiente un poquito más de un año para ahora decir de parte del gobierno de Guillermo Lasso que se pone de rodillas ante la corrupción de la década pasada para seguir sosteniendo esos contratos petroleros que le hacen tanto daño al Ecuador. Y aquí se vienen a rasgar las vestiduras diciendo que están luchando en contra de la corrupción. Correísmo y lacismo es lo mismo. Correísmo y lacismo es lo mismo en materia de corrupción. ¿Por qué decían que van a cambiar esos contratos petroleros? Porque esos contratos de prestación de servicios tienen un sobreprecio promedio $20 por cada barril de petróleo extraído. Cuando en el caso de los campos Sacha, Suchupín, de Libertador, no debía pagarse más de $9 para que nos extraigan un barril de petróleo. Pagan a Petrochina en el tiempo del correísmo y hoy día en el tiempo del lacismo pagan $35, $38, hasta $42 cuando solo debían pagar máximo $9. Esos son los verdaderos problemas de la corrupción de los tiempos de la supuesta revolución, que hoy día el gobierno de Lasso cuida esos contratos. Ese es el verdadero problema del que nadie quiere hablar, del que nadie dice absolutamente nada. Esto es lo que debemos examinar si es que en serio queremos luchar en contra de la corrupción. Eso es lo que se debe examinar. Yo le pido a la señora Fiscal General de la Nación que las denuncias que están presentadas en la Fiscalía avancen con la agilidad en estos casos y esperamos y ya vamos a ver. Ojalá más lueguito no vengan con el cuento del juicio político a la señora Fiscal General de la Nación tan solo porque estos temas están investigándose en la Fiscalía. Esperamos que la señora fiscal actúe con dureza y castigue como corresponde, incluso aquellos que ya escaparon al ático, los unos y los otros también, como Hernán Luque, escapando también por las mismas, por los caminos, por las alcantarillas. Este es el verdadero problema. Concluyo. Obviamente hay un verdadero problema de corrupción en EMCO. Tiene un minuto, señor asambleísta. Hay un verdadero problema en EMCO, pero yo quiero recordar, hoy EMCO convertido en el mayor nicho de corrupción. ¿Quién fue el gobierno que dejó creando EMCO? ¿Quién gobernó en los años 2014, 2015? Ahí fue cuando destruyeron los directorios de las empresas públicas y pusieron bajo este paraguas de EMCO. Y esto es lo que debe corregir. Señor presidente Guillermo Lasso, destruya EMCO y devuelva
las empresas tal como era antes, termine esta corrupción del correísmo, terminando a EMCO. Eso vamos a seguir reclamando. Por eso, porque Lasso no ha hecho nada de estas cosas y porque Lasso se ha convertido en el principal cómplice de esos actos de corrupción, vamos a votar por la censura y destitución. Y la censura. Gracias, señor asambleísta. Para todos Terminó su los que tiempo. actúan